Muy buena nit, muy buenas noches. Tenemos invitados, invitadas, miren. No es que llueva, es que hay mosquitos. Dentro de un rato les voy a hacer todo el rato. Pero bueno, aguanten un poquito porque es cuestión del calor que nos hace. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la presentación de la Reina del Barri Sant Pere 2025. En primer lugar, dar las gracias a los vecinos y vecinas y a la Comisión de Fiestas por invitarme por segunda vez a presentar la proclamación de la Reina. Cuando me invitan a los diferentes barrios de esta población, para mí todos los barrios, todas las calles de Onda, para mí son importantes. Todos los vecinos y todas las vecinas, los que llevamos Onda aquí, en el corazón, para mí es algo muy importante, todos los vecinos y todas las vecinas, todas las calles y todos los barrios de Onda. Así que nadie se sienta menos de lo que voy a decir. Para mí, el barri Sant Pere es algo especial, porque he sido vecino durante muchos años. Vecinos y vecinas del barri Sant Pere siempre han tenido algunos mucha relación con mi familia. Prácticamente he conocido muchísimos que iba a muchas casas del barri Sant Pere y eran como de la familia. Y cuando venían a mi casa, porque todo el mundo sabíamos que teníamos un establecimiento con mi madre, había un vínculo especial entre todos esos vecinos y vecinas del barri Sant Pere. Así que presento este acto emocionado y a la vez muy contento de que me hayáis invitado, por esa relación que había entre mi familia, entre mis padres y los vecinos y vecinas del barrio San Pedro. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y yo no puedo dejar pasar por alto, quiero dedicar esta presentación de Reina a todas esas vecinas y esos vecinos que durante todos estos años nos han dejado. A veces cuando nombras a alguien siempre hay el peligro de olvidarse de algunos. Pero yo me gustaría nombrar, ya que forma parte de la portada del programa de fiestas, a una persona a la cual yo apreciaba un montón y mi familia también. Mi homenaje esta noche también para Lola Matamoros La Nadala. Y ya sabéis que yo soy de dar las gracias porque es de bien nacido quien es agradecido. Y tengo que dar las gracias a esa comisión de fiestas y siempre me gusta leer lo que dice la comisión en el programa de fiestas, porque muchas veces lo ojeamos y no nos damos cuenta. Este escrito lo hace José Mañol y dice lo siguiente: un año más celebramos nuestras fiestas en honor a nuestro patrón San Pedro. En primer lugar, agradecer a todos nuestros vecinos por confiar en esta comisión durante todos estos años. Este año, nuestra reina es Ida Gil Milla, de 22 años. La comisión te desea lo mejor estos días de fiestas. Ida, disfruta de tu nombramiento, arropada de tu familia, amigos y, cómo no, de tus vecinos. Quiero felicitar a Carmen Aguilella y Laia González por vuestro trabajo para poder hacer el toro de las mujeres. Mira por dónde. Disfrutad de vuestro día, chicas. Que nuestro barrio se vista de armonía y hermandad con los mejores deseos para todos. Visca Sant Pere y visca la fiesta. El barri Sant Pedro invita a todos los ondenses a las fiestas de nuestro barrio. José Mañol, ese es el saludo. Y, como no, felicitar y nombrar a los miembros de la Comisión de Fiestas del barri Sant Pere 2025. A José Fernández, a Toni Gil, a Javier Gallego, a Antonio Aguilella,
José Antonio Negre, Luis Cuadros, Eric Sansano, David Castillo, Carmen Aguilella, Lorena Ruiz, Paula Cánovas, Alba Cobos, Laia Cobos, Mari Carmen Fernández, Carmen Claras y María Jesús Cabedo. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y sacrificio. Enhorabuena, chicos. Y vamos a comenzar con las protagonistas. Vamos a vivir momentos emocionantes. Espero que disfruten del acto y que participen también a través de todo lo que va a pasar por aquí. Evitaremos los mosquitos y evitaremos todo, pero lo vamos a pasar muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar dando la bienvenida a la que hasta ahora ha sido la reina del Barri Sant Pere 2024. Vamos a ponernos de pie. Sí, es el protocolo. Acompañada por José Enrique Cobos Belinchón, sube al escenario la reina de las fiestas del Barri Sant Pere 2024, Laia Cobos Sansano. Laia Cobos Sansano, la que hasta ahora ha sido la reina de las fiestas del Barri Sant Pere 2024. Laia, aquí a mi lado, aquí, ahí, muy bien, ahí, perfecto. Adiós, adiós, José Enrique, que te han puesto José Enrique, ¿eh? Hola, Laia, ¿qué tal? ¿Sí? No, nerviosa no. Lo siguiente, pues disfruta, estás guapísima. Guapísima. Luego tendremos tiempo de hablar de Laia y ella, de dirigirles unas palabras. Seguidamente vamos a presentar a la que va a convertirse en la reina de las fiestas del Barri Sant Pere 2025. Está muy emocionada porque la acompaña una persona que para ella es muy, muy importante. Acompañada por Paco Gil Civera, su abuelo, sube al escenario la reina de las fiestas del Barri Sant Pere 2025, Ida Gil Milla. Se nos habían caído las flores. No empecemos a llorar ya porque no sé. ¡Ay, sí que llevo pañuelos! Sí que llevo pañuelos. Es el momento importante. El momento... ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no está bien. ¿Necesites algo? ¿Vos que fem algo? ¿Una cadira o algo? ¿Vale? No. És que jo me preocupe molt per les reines i de les dames quan estan assistint molt pendent de vosaltres, que tranquil·les, ¿vale? Sé que no estàs molt a gust perquè ja m'ho has comunicat, però bueno, no passa res, no s'asusten, que no passa, va tot bé. No te preocupes, tranquilo, va todo bien, va todo bien. Lo que decía, es el momento importante y protocolario del traspaso de poderes, de la imposición de la banda. Por tal motivo, la reina 2024, la reina de las fiestas del Barri Sant Pere 2024, Laia Cobos Sansano, va a imponer a la reina del Barri Sant Pere 2025, Ida Gil Milla, la banda acreditativa.
Senyores i senyores, senyores i senyors, la reina de les festes del barri Sant Pere 2025, Ida Gil Milla. ¿Pasa algo? No te preocupes. A veces no queda bien, pero ahora lo arreglamos. ¿Cómo bien? Oye, no nos dejáis pasar una, ¿eh? Y es el momento del intercambio de regalos. Ahora viene lo que yo llamo como en los partidos de fútbol, que se intercambian los regalos unos a otros. Espera, tranquila, no os mováis, ¿vale? Ahora los devolvemos. Bueno, pues es el momento de la despedida. Es el momento en que la reina de las fiestas del barri Sant Pere 2024, Laia Cobos Sansano, les dirija unas palabras. Vamos a escucharla. De atención, que te veis el micro. Alcaldessa de la Vila, Carmina Ballester, regidors i membres d'altres grups polítics, cor d'honor de la Fira, cor d'honor infantil, barris i associacions, membres de la comissió, veïns i veïnes, familiars i amics, molt bona nit. Arriba juny i en ell les festes del nostre carrer, el que significa que el barri es multiplica. Haver crescut al carrer Sant Pere és un orgull, és passar la infància en els amics que ara són com família. Pocs sabran el que és trencar-se els pantalons en la replaceta de Borino, les nits a la fresca, les nits de l'espuma tirant-se en garrafes fins al burladero de Casa Trini o caure de dalt baix d'algun que altre ribàs. Però nosaltres tenim la sort d'haver crescut entre costeres i ribassos. Fa just un any complia un dels meus somnis, ser la reina del barri Sant Pere, dels carrers que m'han vist créixer, però això no hauria sigut possible sense els meus abuelos, Jesús i Lola. Gràcies per deixar que me criara així. Abuelo, estic segura de que cada dia del meu regnat, d'una manera o altra, has estat en mi. Tia Maria, gràcies per les partides al parxís les setmanes abans de festes. No hauria sigut possible tampoc sense els meus pares. Gràcies per poder complir un dels meus somnis. A tu, mamà, gràcies per cada tren que m'ha agafat juntes per tal de que portara el millor vestit. A ti, papà, gràcies per ser mi mano derecha en cada acto. Alba, gràcies per ser el millor que tinc en la vida. Gràcies als tres per confiar en mi en cada etapa de la vida. Teta Maria, gràcies per comptar en mi en cada moment i per ser i estar les tres sempre juntes. A la meva família en general, gràcies a tots per fer que aquest any siguera màgic. I per últim, a la meva comissió, per un any més entre tots traure les festes endavant. Representar aquest barri ha sigut tot un orgull i una sort. Espero haver estat a l'altura de lo que els veïns i veïnes mereixen. He disfrutat de cada vesprada de vaques, cada envolà, dinars, sopars, presentacions i festes. Avui me toca dir adeu al mateix lloc on tot va començar i també guardar la banda, pero también para ponértela a ti, Ida. Espero que disfrutes tanto como yo la semana de fiestas, pero también cada presentación o acto durante el año. Sé que llevarás al barrio a lo más alto allá donde vayas. Gràcies als veïns i veïnes d'aquest barri i visca Sant Pere. Las palabras de la reina de las fiestas del barri Sant Pere 2024, Laia Cobos Sansano. Laia, jo crec que ho van dir molt bonic el dia de la teva presentació fa un any, però
vaig a fer-ho ràpid perquè sé que s'estàs passant una mica malament, però l'agraïment de tot un barri, del barri Sant Pere, d'un entranyable barri com és el barri Sant Pere, una gent estupenda. Moltíssimes gràcies per aquesta magnífica representació i enhorabona, este fort aplaudiment. I endavant ara el detall de la comissió de festes. Per favor, Alba Cobo Sansano mos puja un detall en nom de la comissió de festes i també de tot el barri, de tots els veïns i veïnes del barri Sant Pere. Endavant, Alba Cobo Sansano, aquest detall per a despedir a la reina de les festes del barri Sant Pere 2024, Laia Cobo Sansano. La coneixes? Crec que sí. Bueno, pues, molt emotiu. Això sempre és un aplaudiment, no? Claro que sí. Gràcies, Alba. Y ahora ya pido la presencia de José Enrique Cobos Belinchón, su padre, porque va a acompañar a la reina. Ay, pase algo pase. Bueno, pues despedimos, le damos un fuerte aplauso, te saluda y gracias. Este fort aplaudiment per a despedir-la. Moltíssimes gràcies. Laia Cobo Sansano, enhorabona. I moltíssimes gràcies també als tauleters i doncs a Iners. Espero dir bé, d'Artesa. Crec que són d'Artesa. Si me confundís, ja veu. Guapíssima. Emocionada. Era un somni, no? El estar ahí. Quan se du al barri Sant Pere, ahí dins al cor, i ahí està t'abuelo mirante. És molt emocionant. Ah, que sí? No sé si m'ha sentit, però diu que sí ja van. Bueno, pues vamos, ahora es que vam decidir que la presentació pues, sería bilingüe, estoy intentando hacerlo de las dos maneras. Comienza el detalle, en este caso, de la Comisión de Fiestas del barrio Sant Pere. Este detalle para la reina 2025, Ida Gil Milla. Adelante, Carmen Aguilella Claras va a entregar ese detalle en nombre de la Comisión de Fiestas y de todos los vecinos y vecinas del barrio Sant Pere. Carmen Aguilella, gracias. Y este detalle para la reina en nombre de toda la Comisión de Festes del Guarde. Y ahora yo te ayude a sentarte, ¿vale? No te preocupes. Sí, ahí sí no. Sí, sí. Qué silenci. Pues va a comenzar la desfilada. Bueno, pues ahora sí, si t'has emocionat al pujar, si t'has emocionat en tot moment, pues ara jo crec que ara ja te vas a emocionar del tot. Perquè llega el momento de amigos, familiares. Bueno, lo que viene ahora. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Y en primer lugar, vamos a empezar. Esto me gusta a mí, esto me motiva. Es una amiga de la infancia, pero aparte, jo penso que tinc que parlar el castellà si tu i jo hem estat parlant en valencià estos dies. No m'aclaris si tu i jo estem parlant en valencià. Bueno, pues, per cert, els familiars, ara sí, jo indicaré quan van els barris, no se preocupeu, perquè no hi tots a la vegada, ja vos indicaré quan teniu que anar allà darrere a preparar-se. De moment anem en els amics, familiars, i jo vos avise, d'acord? Bueno, lo que te dia, amiga de la infància, però a més amiga del barri. És a dir, que heu estat jugant per aquests carrers del barri Sant Pere, no? En el carrer, la Mercè. I la Perdiu. La Perdiu i la Mercè. Dos carrers molt entranyables, on viu gent també molt entranyable per a mi. Bueno, pues rebem a Paula Peris. Endavant, Paula Peris, que és amiga de la infància i amiga del barri de la nostra reina Ida Gil Milla.
amiga de la infància, d'estes amigues de veritat, no? De les que pots confiar en ella. No me sent. ¿Sí? Pues Paula Peris, gràcies per estar en este homenatge a la teua amiga. Tu te quedes en nosaltres? Ah, tu te quedes a ayudarnos. Bueno, pues ella será la encarregada de ayudar als regals. Ui, així al ribe ara la jefa. És la jefa. El jefe. Perdón, el jefe. Y, no, la que es compañera de treball és ella. Ella és el jefe. ¿Sí? Li diuen Rafael. És un jefe... Ara el coneixerem al jefe. Rafael i Sònia, jefe i companyera de treball de la nostra reina. Fort aplaudiment, que és el jefe, eh? A veure si... Hoy a Rafael lo conozco yo. Es este Rafael. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Molt bé, molt bé. Sí, estàs molt bé? Un plaer, eh? Sí, un plaer, per supost que sí. El detall per a la nostra reina de part del seu jefe i la seva companya de treball, de Rafael i Sònia. Entreguem i sé. És molt curiós perquè jo no sé lo que passa ahí, Fas una foto. perquè com tot passa en ui, va la foto i tot. Bueno, pues no res. Oi. Samuel. Bueno, pues jo si vols entablem una conversació tu i jo, sí, però jo crec que no és el més apropiat. Ens donem un fort aplaudiment i despedim a Rafael i a Sònia. Moltíssimes gràcies per haver estat ací. I continuem amb més homenatges. Té una veïna del barri Sant Pere que li diuen Esther. Esther, endavant, la veïna de la nostra reina de les festes. Endavant, Esther, en més regals, en més detalls. Ara després venen les amigues, eh? Preparen-se que venen les amigues. Ui, a Esther també la conec. Si vos conec a tots. Si és que són veïns, claro, és normal. Se coneixem de sempre. I claro, jo estic molt poquet en casa, però entre ells en el carrer Sant Pere i totes aquestes coses. Bueno, pues gràcies, Esther, per estar esta nit així amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I ara arriben a començar capítol d'amigas. Anem allà. Ja han tingut que separar, que si pujaven totes en una montonada no si cabien així. Comencem per Laura i Ainhoa. Laura i Ainhoa, per favor, espero que estiguen totes, que quan el presentador anuncia... Sí, mira, oi, que guapes estan, que templades s'han posat. És que així se gireu. Quan faig això és una espècie de girar-se, no? Què tal? Benvingudes Laura i Ainhoa. Cuidado en l'escala, aneu en cuidado. I en aquest detall, que tots estem a veure què serà el que du la... Qui és Laura? Yo. A la que lleva la bombonera. Sí, más o menos. Bueno, pues, moltíssimes gràcies, un fort aplaudiment, gràcies, moltíssimes gràcies. Bueno, més amigues són Sandra, Andrea i Nerea. Ahí están les tres, mira quin estil entrant per el corredor central, les tres amigues, s'han posat també molt guapes. Sandra, Andrea y... Hombre, ¿también? ¡Hala! Somos como el perejil, estamos en todas las salsas. Es verdad que estamos lo mismo. Bueno, pues Sandra, Andrea y Nerea, amigues, les tres... Ara, quan intente parlar en elles, no s'enteren. Les tres són molt amigues d'ella? Sí? De les que compartiu moments... No te'n vagis, que no te veig, però a l'altre costat. Que les que compartiu els moments i les cosetes que n'hi ha de compartir, sí? I com la veu esta nit? Però, i guapa. Bueno, pues moltíssimes gràcies, també esteu les tres molt guapes. Sandra, Andrea i Nerea. Més amigues que arriben a l'escenari. Belén i Andrea. Ui, és una altra Andrea. Belén i Andrea, ahí estan, també molt guapes. En este homenatge, en la presentació de la reina de les festes del barri Sant Pere 2025. Sí. La siguiente es Maite y sus hijos. Ah, que no lo tengo. Ah, vale. Bueno, pues ya empezamos con... No me veo.
Ahora. Belén y Andrea, ¿no? Que si no me pierdo. Oye, que muchísimas gracias por esta noche aquí. Oye, estáis muy guapas también, habéis puesto lo mejorcito que hay. Bueno, pues nada, les damos un fuerte aplauso y un beso muy fuerte, de verdad. Muchísimas gracias. Y ahora llega Maite, lo voy a decir bien, ¿eh? Y esto me lo han chivado en el pinganillo. Maite y su hijo. ¿Lo he dicho bien? Hijos, en plural. Ah, pues Maite y sus hijos. Oh, ¿verdad? En plural. Llega Maite. Maite, que has llegado a última hora y no hemos tenido tiempo. Hombre, pero si Maite... ¿Lo descubro ya o lo guardo para el final? No, lo voy a guardar para el final, ¿vale? No lo voy a descubrir ahora. Hola, ¿qué tal? Uy, quina cara de ver, vingut en ganes. Bueno, pues ya entenderán por qué he dicho lo de guardar a lo de Maite. Después lo entenderán perfectamente. Pues muchísimas gracias, les damos un fuerte aplauso a Maite y a sus hijos. Luego nos vemos, Maite. Luego nos vemos, ¿vale? Vamos con Maite, otra Maite. Maite y Dylan. No, ya está. Ah, son estos. Vale, pues vamos con otro. Óscar. Bueno, antes, espera, Óscar, espera, que te tengo que presentar como... Es que luego, me lo ponen así y luego me lo cambian. Yo voy a presentarlo, a ver, como primo pequeño. ¿Es así? Sí. Y yo lo veo acompañado con más gente. ¿O va a subir solo? No, esos son los hijos. Ah, vale. Va a subir solo. Pero de momento el primo pequeño es Óscar Soriano. Pues Óscar Soriano va a subir al escenario. Adelante, Óscar. Venga, un poquito de ganas para el escenario. Los mosquitos se han tranquilizado. Yo no sé ustedes cómo estarán, pero aquí arriba se nos han tranquilizado las cosas. Hola, Óscar. Cuidado, Óscar. ¿Este es el primo pequeño? Sí. Pues ahora viene el primo mayor. Bueno, oye, Óscar, muchísimas gracias. ¿Es la primera vez que subes a un escenario? Por eso estaba asustado. Cuidado con la escalera. Cuidado. Bueno, pues, mira, y te aplauden y todo, ¿eh? Mira qué bien. Pues si este es el primo pequeño, prepare a ver el primo mayor. Que el primo mayor es Josete Álvarez. Aquí está Josete, ¿eh? Oye, Josete, a ver que te vea bien, a ver si me confundo. ¿Eres de los toros? Ah, recortador. Ah, sí, sí, es que me suena gran recortador. Pero creo que se cortó la coleta hace tiempo, ¿no? ¿O sigues recortando? ¿Sigues recortando? ¿Alguna vegaeta? Pero, ay. Que hay tiempos aquellos, ¿eh? Cuidado en la escala. A ver si... Da un fuerte aplauso a Josete Álvarez. Gran recortador. Bueno, en sus tiempos. No hace mucho tiempo, pero ya han pasado algunos añitos. Y después de Josete Álvarez, llega tío... Y el que vendrá después a acompañarte. Sergio Gil. Adelante, Sergio. Sergio Gil, cuando quieras. Que es su tío. Y después le va... No quiero descubrirlo. Venga, lo vamos a dejar para el final. ¡Hola! ¡Venga! Oye, me gustan estas presentaciones. ¡Hala! También por aquí arriba. ¡Viva el protocolo! ¡Viva el glamour! Venga. Imagínate... Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Imagínate el día de la presentación de la reina ahí en el Mónaco. No, como que no. Bueno, hemos tenido a un Álvarez. Ahora viene otro Álvarez. Este es Adrián. Adrián Álvarez, que es también es primo mayor, que viene con sus hijos, Adrián Álvarez y Ángel Álvarez. Y viene acompañado de tu hermano pequeño, Ibai Gil. Adelante todos en un montón. Adrián. Uy, el pequeño me parece a mí que... Hola. Cuidado con la escalera, ¿eh? Cuidado, no lo lleves a rastras, que si no le tenemos que vendar el otro brazo. Uy, miren, no se pierdan eso, porque hay que ver qué maravilla. Adrián Álvarez con el pequeño.
Espera, no os vayáis, quedaros ahí todos, hacemos el grupo, que lo habéis cargado con eso tan grande, ¿eh? Ah, mira qué pequeño. Hola. Hoy, eso sí, es las chucherías, adelante. Muy bien. Cuidado que se cae el regalo. Aquel ya está todo contento. Adrián, ¿tú también en tus tiempos? Mis tiempos le tiraba a la calle. Si habláramos, ¿verdad? Si habláramos... Vamos a quedarnos callados que se... No. Vamos a dejar secreto de sumario de aquellos tiempos. Les damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Madre mía, si habláramos. Es que llevamos mucha carrera. ¿Verdad, Adrián? Llevamos mucha carrera. Gracias. Claro. Bueno, pues... Y para poner el broche de oro a estos regalos, llegan... ¡Hola! Es que ya está sordo. Ah, que eso es normal, ¿no? Ah, vale. No, pero, a ver, que se lo permitimos todo, que para eso es el abuelo, y está ahí bien en su sombrero, bien contento, le perdonem tot, ¿a que sí? Un fuerte aplaudiment per al abuelo, ¿a que sí? Un fuerte aplaudiment per al abuelo. Sí, señor. Ahí queda eso. Muy bien. Y donde estén los abuelos y las abuelas, que se quite todo el mundo. ¿Qué haríamos sin los abuelos y las abuelas? Bueno, pues, oye, que os he dejado ahí, ¿eh? Pero como la confianza a veces da un poco de... Pues nada, os presento. Llega el padre y la madre de la reina. Paco Gil, Ida Milla. Adelante. Ahora sí que ya... Ahora ya va la plorera total. Això és com la mascletà, ara va lo gordo. Paco, Ida... Ahí tenéis a vuestra hija siendo la reina de las fiestas del barrio San Pere 2025. Asociaciones y barrios, ocupen sus lugares. Muchísimas gracias. Ahí tenéis a vuestra hija. Enhorabuena y que s'ho passeu molt bé en esta... I el més important de tot és que la arropeu. Ai, bueno, està l'abuelo ahí també, que no li faltarà el carinyo. Però la arropeu i li doneu tot el carinyo perquè se ho mereix. ¿Vale? Moltíssimes gràcies, de veritat. Endavant. Bueno. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí. Vale, pues continuem. Comenzamos con las asociaciones que también quieren hacer su homenaje a nuestra reina de las fiestas. En primer lugar, representantes de la Asociación Cultural Taurina 300 Torres. Llega al escenario la vicepresidenta Sandra Ferrandis con la vocal Lola Girona. Adelante, los representantes de la Asociación Cultural Taurina 300 Torres. Le traen un detalle y van a imponer la insignia de la Asociación Cultural Taurina 300 Torres. Hola, Loli. ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal, Sandra? Bien. Oye, te has puesto muy elegante, ¿eh? Tocaba. A ver si pronto vemos que alguien reine más en la asociación. ¿Verdad que sí? Pues gracias a la Asociación Cultural Taurina 300 Torres. Cogemos el detalle. Sandra y Lola, muchísimas gracias por estar aquí. Asociación Cultural Taurina La Montera. Llega la reina Yanira Aguilella, reina 2024, y el caballero también 2024, Agustín Patón Galí. Representantes de la Asociación Cultural Taurina La Montera. Si hubiera un poquito de agua, yo lo agradecería, por favor. Un poquito solamente. Tengo la boca como si me hubiera comido un bacalao. Asociación Cultural Taurina, y además el calor. Representantes de la Asociación Cultural Taurina La Montera, la reina 2024, Yanira Aguilella, y el caballero 2024, Agustín Patón. Muchísimas gracias a los representantes, les damos un fuerte aplauso, los representantes de la Asociación Cultural Taurina La Montera. Comenzamos con los barrios. Yo siempre cuando digo esto quiero dar las gracias a todos esos barrios en festes, que gràcies a l'esforç dels veïns i veïnes i de les comissions fan possible aquest esforç econòmic per a poder dur a terme
durant tot d'abril a setembre aquests barris en festes. Enhorabona i moltíssimes gràcies a totes les comissions i a tots els barris, veïns i veïnes dels barris en festes. Gràcies per aquest treball. Barri de la Moreria. Arriba Araceli Egea, membre de la comissió, i Juan Carlos, que és com el Guadiana, apareix i desapareix. Juan Carlos Navarro. Sí, apareix, i menys mal que el presentador coneix a tots, perquè si no, jo tot és mirar, dic, ahir ja no me quadre el que tinc. Ha sigut de moment això, Has acabat pronte de treballar avui? Ah, no? Ha arribat el barco pronte. Has arribat al barco pronte? Bueno, pues ahí estem. Bueno, pues representants del barri de la Moreria, gràcies, moltíssimes gràcies, Juan Carlos i Araceli. Gràcies al barri i a tots els veïns i veïnes. Barri Vila-real. Representant, arriba Nayara Martínez i David Palomino, membres de la comissió de festes. Endavant. I damunt fa vent i tens que anar amb cuidado que no se'n vagin les fulles, tota la vega. Perquè així dalt fa vent. Els representants del barri Vila-real, nos volvemos a ver, Cuando son las fiestas no hace tanto calor. Se agradece la fiesta. ¿Quién habrá inventado lo del tapón? Bueno, pues representantes del barri Vila-real, muchísimas gracias, fuerte aplauso para despedirlos. Barrio Monseñor Fernando Ferrís. Llegan al escenario Sonia Ruiz del Sol y Paula Navarro. Adelante los representantes del barrio Monseñor Fernando Ferrís, celebrando sus fiestas a San Fernando. Finales de mayo. Aquí están los representantes del barrio Monseñor Fernando Ferrís. Gracias a Sonia, muchísimas gracias. Hola, Paula. Sonia, ¿qué sería estás? Este detalle en nombre de todos los vecinos y vecinas y de la comisión de fiestas del barrio Monseñor Fernando Ferrís. Muchísimas gracias a Sonia. Muchísimas gracias, Sonia. Muy buenas noches. Gracias. No han podido estar con nosotros, pero sí que envían un regalo. Va a subir alguien de la comisión. Detalle del barri Camí Castelló. Adelante, el barri Camí Castelló. Está el detalle. Vamos, ya veo las prisas por ahí. Está el detalle. De todas las maneras, no ha podido estar con nosotros Nayara Díez de los Ríos, que ha sido la reina. Ah, vale, ya se lo hemos hecho llegar. Vale, de acuerdo. Seguimos. Vamos a continuar. Hombre. Espera. Vale, es que me había... No pasa nada, son cosas del presentador. Tengo al barrio La Perera primero. Es que veía que tengo ahí al castillo, pero vamos por el orden de fiestas. Y el barrio La Perera ha hecho las fiestas ahora en el mes de junio. Antes, por eso me había perdido un poco. Vamos con el barrio La Perera. Miguel Ángel Martínez, presidente, y Mari Carmen Vilar, vicepresidenta. Claro, es que el barrio La Perera es la primera vez que hace fiestas y va antes del barrio Castillo. Claro, como he visto a José Luis Navarro, digo, pues si no lo tengo así, ¿qué? Hay que guardar. ¿Qué tal el barrio La Perera? ¿Cómo han estado las fiestas? Bien, enhorabuena. Hemos empezado ahí, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Así, representantes del barrio La Perera, Miguel Ángel Martínez, su presidente, y Mari Carmen Vilar, vicepresidenta. Enhorabuena por vuestro trabajo, chicos, chicas. Y el año que viene, más y mejor. Gracias al barrio La Perera, muchísimas gracias. Ahora sí que me cuadra. Representantes del barrio Castillo. Llega la Reina 2024, Carla Melero, acompañada por el presidente de la Comisión de Fiestas, José Luis Navarro García, que ya estáis preparando las fiestas. Ahí tendremos la presentación dentro de 15 días, si no me equivoco. Barrio Castillo. Aquí está la Reina 2024, Carla Melero. Hoy te ha tocado a ti, José Luis. Siempre dice, no, hoy no me toca a mí. José Luis Navarro García, presidente. Y quiero enviar un saludo muy cordial a todos los vecinos y vecinas del barrio Castillo, deseándoles unas felices fiestas. Enhorabuena por vuestro trabajo al barrio Castillo, de verdad. Llega
tenemos un detalle también de Artesa, que tampoco han podido estar, pero también en nombre de la Comisión de Fiestas llega, de la Comisión de Fiestas de Artesa, este detalle que sube un miembro de la Comisión de Fiestas del barrio Sant Pere, Ella es del barrio Sant Pere, pero es en nombre de la Comisión de Fiestas y de todos los vecinos y vecinas de Artesa. Gracias. En nombre de todos nosotros de Artesa. Barrio Monteblanco. Llega la Reina 2024, Nayara Cortés Cortés, y llega acompañada de Ainhoa Valero. Adelante, la Reina de las Fiestas 2024, Nayara Cortés Cortés, del barrio Monteblanco. Nayara, allí estaremos para tu despedida y dar la bienvenida a la nueva reina. Creo que es el 3 de agosto, me parece, si no me equivoco, por ahí. Estaremos en el barrio Monteblanco. Aquí está la Reina de las Fiestas 2024, Nayara Cortés Cortés. Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Que Ainhoa también fue reina del barrio Monteblanco en su día. Allí estaremos para realizar la presentación de la reina. Gracias al barrio Monteblanco. Cuidado con la escalera cuando saludamos. Ahí está la Reina de las Fiestas del barrio Monteblanco 2024. Gracias, Ainhoa, también. Representante del barrio San Joaquín. Llega un miembro de la comisión. Llega Fran. Ahí está Fran. Representante del barrio San Joaquín. Miembro de la comisión de fiestas. ¡Qué joven! Miembro de la comisión de fiestas. Hay que renovar, Hay que... La savia nueva de los barrios. Miembro de la comisión del barrio San Joaquín. Entonces también fa calor, Plemes de agosto. Cuidado con la escalera, que os deis la vuelta y... Ahora, que más calor que está haciendo ahora estos días, ya no sé lo que va a pasar. Porque igual nos va a pasar como las palomitas. Vamos a explotar todos. Vamos a implosionar todos. ¡Hombre! Allí estaremos también. Barrio Tosalet. Llega la Reina Infantil 2024, Silvia Jiménez Bou, y la Dama Infantil Irune Ramos Martí. Adelante, chicas. Del barrio Tosalet, realizando las fiestas a San Bartolomé, finales del mes de agosto, que también hace calor. Que me lo digan a mí. Espera, a ver, ¿me he perdido algo? Perdón, ¿qué he dicho? ¿Que he dicho algo mal? ¿He dicho Irune? ¿De dónde he sacado Irune? Pero si eres Irene. Claro. Encima hice su presentación y me equivoco con el nombre. No tengo perdón, de verdad. Bueno, pues Irene y Silvia, del barrio Tosalet. Gracias. Llegan las representantes de la Fira d'Onda 2024. Empezamos por los infantiles. Damas infantiles de la Fira d'Onda 2024, Teresa Ramón Cocú, Julia Ramón Ramos, acompañados también de la Reina Infantil de la Fira d'Onda 2024, María Belloso Espinosa, y bien acompañados por el Sergio Puig, concejal de Fiestas y Tradiciones. Adelante, chicas. Las representantes de la Fira d'Onda 2024. Aquí están Teresa, Julia como damas infantiles, Reina Infantil María Belloso Espinosa y el concejal, regidor de Festes y Tradiciones, Sergio Puig. No te preocupes, de verdad, te lo digo de verdad, José Enrique, no te preocupes, que no pasa absolutamente, déjalo, que diga lo que quiera y que grite lo que quiera, no te preocupes, de verdad. Si el abuelo va a hacerlo callar, tú ves contándoselo todo por si acaso no oye nada, tú se lo cuentas, transmítelo como en el pinganillo de la tele que nos transmiten a nosotros. Bueno, pues aquí están las representantes de la Fira d'Onda, en este caso las infantiles 2024, damas infantiles Teresa Ramón Cocú, Julia Ramón Ramos, y la Reina Infantil de la Fira d'Onda 2024, María Belloso Espinosa. Este fuerte aplauso, guapísimas también, Sergio, muchas gracias, de verdad. Llega el momento también de las representantes de la Fira d'Onda 2024. Damas de la Fira, María José García Mora, dama de la Fira, Sandra Navarro Díez de los Ríos, Reina de la Fira d'Onda 2024, María García Taús, adelante, acompañadas de la alcaldesa de la Vila, Carmina Ballester. Llega la Reina de la Fira d'Onda 2024, entrando
en este homenaje a la reina de les festes del barri Sant Pere 2025, Ida Gil Milla. Les representants de la Fira d'Onda 2024. M'ha callat per a poder escoltar la música. Moltíssimes gràcies, Gràcies a María José, a Sandra, a Maria. De nou, moltíssimes gràcies. Que guapíssimes, de veritat. I moltíssimes gràcies a l'alcaldessa Carmina Ballester, moltíssimes gràcies. I este fort aplaudiment per a despedir als representants de la Fira d'Onda 2024. Gràcies, alcaldessa, també. Moltíssimes gràcies. Me encanta. De verdad, me encanta. Bueno, pues es el momento de presentar a la mantenedora. Ahora, siempre que hablamos, miren, ya que estamos en familia y en confianza, yo he tenido la oportunidad y el orgullo de presentar a muchos mantenedores y mantenedoras. Hemos tenido de todo, he tocado de todo. Y la figura de mantenedor es muy importante porque a veces los presentadores, cuando hay un mantenedor o mantenedora, nuestra misión es no pasarnos para no pisar al mantenedor o a la mantenedora. Eso lo tenemos claro. Pero también hay otra cosa, y es que empiezan a moverse la gente, a coger los móviles, a despistarse un poquito. Lo he visto. No aquí, en general. Entonces yo les pediría un poquito de silencio, que todo el mundo esté en su sitio, que se escuchen las palabras que vamos a escuchar, porque creo que se van a emocionar. Y la mantenedora, que ya no tiene más calor en este momento, porque el abanico va a 100, va a velocidad de crucero, pues se llama Maite. La hemos visto subir antes al escenario. Ella ha preparado un discurso, yo no lo he leído, ha preparado un discurso especial para nuestra querida reina Ida. Ambas, Maite y la reina, han compartido momentos inolvidables juntas y su relación es un ejemplo de verdadera amistad. ¿Y qué mejor mantenedora que una de las mejores amigas de nuestra reina? Porque ella va a hablar con el corazón. ¿A que sí? Deja a los niños ahí, no te subas los niños ahora. Los niños déjalos ahí, que te los cuiden, que no se muevan de ahí. Tú, Señoras y señores, tengo el placer de presentar a la mantenedora de la noche, Maite Vilar Martín. Esto es un poco complicado, espera. Que esto de los micros... Porque tú que los presentadores lo tenemos fácil, Por encima nos hace sombra. ¿A que sí? Sí, pero bien. Acércate un poquito, porque si no nos escucha, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? Vamos allá. Buenas noches. Antes de leerte mi escrito, me gustaría leerte unas palabras que te ha escrito Paula. Ida, estoy muy orgullosa de ti. Tengo suerte no de tenerte como amiga, sino como hermana. Nuestros recuerdos juntas empiezan mucho antes de empezar a andar. Siempre has estado a mi lado, tanto en las buenas como en las malas. Es por eso que he querido estar y disfrutar a tu lado hoy. Un día tan especial para ti. Espero que disfrutes de estas fiestas, que este año aún son más especiales y más esperadas. Te quiero. Y ahora sí, mis palabras. Querida Ida, hoy es un día muy especial para ti. Un día que quedará para siempre en tu memoria y en la de todos los que te conocemos y queremos. Esta noche estamos acompañándote familiares, amigos, conocidos y aunque tú no la veas, contigo hay una persona que está siempre acompañándote, tu abuela Mari. No tuve el privilegio de conocerla, pero siempre os he escuchado hablar de ella con mucho amor.
La ausencia de tu abuela no se llena, se transforma, se ha convertido en recuerdos que os acompañan y sé que ella estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Solo quiero decirte que te quiero mucho. Me siento muy afortunada de tenerte a mi lado. Gracias por todo, por ser tú, por ser mi amiga, mi confidente, mi hermana. Te quiero más de lo que te puedo decir. Disfruta de tu reinado que tanto has deseado y preparado con ilusión. Sé que lo vas a hacer fenomenal. Y ya, por último, la comisión y el barrio quieren hacerle entrega de un detalle a Ramón. Creo que se merece otro gran aplauso nuestra mantenedora. Muchísimas gracias. Oye, lo del final, yo creo... Madre mía de mi vida. Oye. Despedimos a la mantenedora y también a la... Bueno, por Dios. Adiós. Oye, que... a ver, yo no quiero ser... a ver, esto a mí me viene un poquito grande, de verdad, os lo digo de verdad, me viene un poquito grande, porque la protagonista es la reina, la mantenedora, nuestra reina 2024. Tengo un mosquito que me está subiendo por la oreja. Se me va a meter dentro de la oreja y el papel que se va. Y esto no lo puedo aguantar, lo voy a dejar en el suelo, porque me han dicho que si le quito la mano de debajo, se sale todos los chorizos por ahí. Cuidado que se sale ahora abajo. Dice, pon la mano por abajo del plato que se sale el chorizo. Me disculpan la expresión, pero es así. Es que era así, ¿verdad que me habéis dicho eso? Yo he dicho tal cual. Bueno, una pequeña broma, ¿eh? Oye, que muchísimas gracias, ¿verdad?, a todos los vecinos y vecinas del barrio Sant Pere, especialmente a la Comisión de Fiestas. Muchísimas gracias. De verdad, estoy emocionado. Así que muchísimas, molt agraït, de veritat, molt agraït. Bueno, recuperemos la compostura, que la hemos perdido un poco con el regalo. Y vamos a poner el punto final a esta presentación de la reina de las fiestas del barri Sant Pere 2024. Bueno, llegamos al final. Mañana ya es día de toros. Mañana comienza la parte taurina. Pero a lo largo de la semana, el domingo está Sant Pere, esa procesión con esa figura de San Pedro que tanto os emociona y que por cierto fue restaurada, ¿verdad, alcaldesa? Fue restaurada, quedó preciosa. Es que ahora voy a hacer una pequeña... Después de ver lo que veo por ahí con las restauraciones, ahora se arma un follón con la Macarena y con aquello, el Elecceomo aquel, pero aquí las restauraciones son perfectas, porque ahí está San Fernando, creo que vamos por ahí bien, está Sant Pere, y próximamente, lo puedo decir, alcaldesa, lo del sí, está la restauración de la imagen del Santísimo Salvador. Y os vais a quedar flipaos, perdonad la expresión, solamente con la imagen y con todo el retablo del ermitorio del Santísimo Salvador. Así que en la fiesta de Salvador lo veremos en plena brillando por... Oye, ¿por qué no me dan un aplauso a esto que acabo de decir? Que me ha costado de memoria, que no lo tengo en el guión. Ahí dándole vueltas a la cabeza. Hombre. Y mis últimas palabras... Mira, ya no voy a mirar ni el guión. Nada. Mis últimes paraules, les meves últimes paraules per a tu. Quan vas vindre, quan vam tindre una conversació tu i jo, te vaig dir aquestes paraules. Emociona't, però sobretot disfruta el moment. Perquè te recordes que t'ho vaig dir? Perquè si, ja sé que els nervis no se poden evitar, però passen els dies molt ràpid, ¿vale? Entonces disfruta, tens un gran barri i una gran comissió al teu costat, però sobretot és a una gran família. Disfruta, passa-te-ho bé, me contes tot i mos veiem en les presentacions, ¿vale? Segur.
Ha sigut un plaer ser el presentador de la teva proclamació de la reina, de veritat, molt agraït, i molt bones festes. Jo sé que representaràs al barri Sant Pere com tu saps. Guapíssima. Un beset. Pido la presencia. ¿Aún tienes al acompañante? ¿Aún está Sergio? Sergio, ¿dónde está? ¡Hombre! Sergio, le pido la presencia de Sergio Gil para despedir a nuestra reina de las fiestas, reina de les festes del barri Sant Pere 2025, Ida Gil Milla. Endavant i salutació, per favor, tots en peu. Per favor, tots en peu per a despedir a la reina de les festes del barri Sant Pere 2025, Ida Gil Milla. ¡Ay, qué bonito! Ahora se n'hi ha tots els mosquits. Ara se n'hi ha tots els mosquits. Senyores i senyors, veïns i veïnes del barri Sant Pere, molt bones festes, que se ho passeu bé i visca Sant Pere! Adeu, bona nit!